abundar en 3 o 4 grandes ideas que se han expuesto a lo largo de las intervenciones y luego ha dicho algo muy interesante el director general que me gustaría utilizarlo como colofón para lanzar una propuesta de algún modo, ¿no? Primera idea, creo que es que desde los tiempos de su fundación, en la época de Álvarez Areces, RTP ha sido pacata, por decirlo elegantemente, en su aproximación al que debería ser uno de sus elementos sustantivos, ¿no?, que es la generación de debate público. Tras esa negligencia, quizás se esconda un temor a molestar al poder político. La ausencia de un ágora para la representación de la sociedad civil, en todo caso, que no de las mesas de partidos, es un déficit importante de la mercantil y creo que hay un sentimiento unánime al respecto, compartido también por el señor Orejas. En segundo lugar, otra de las debilidades de la RTPA, reiterada por este grupo en multitud de ocasiones, es el uso o el mal uso o directamente el no uso del asturiano, ¿no? Tan importante como la conquista de la cooficialidad es el uso normal y naturalizado del asturiano en toda clase de programas, con especial relevancia en los infantiles, por el carácter seminal que tienen de formación de niños y niñas, y en los informativos por su carácter de interés general. Si bien hubo programas y espacios que cumplieron en su momento el objetivo de potenciar, apoyar y promocionar el hecho cultural asturiano en sus múltiples manifestaciones, fueron experiencias aisladas, frágiles y sin continuidad, al punto de que hoy creemos que predomina una mirada a veces folclorizante, a veces arcádica y a veces incluso un tanto romántica de Asturias y de sus sustratos material e inmaterial. Un tercer elemento que planteaba mi pregunta y del cual no he logrado arrancarle el dato al director es que la RTPA, como todos los medios públicos, pues bueno, sufre un lamentable exceso de externalización para ahorrar costes, ¿no? Ello, como todos sabemos, bueno, supone una alta conflictividad laboral, supone enormes desigualdades entre los trabajadores y, por qué no decirlo, genera muchos conflictos que acaban en juicios. En definitiva, lo grave es que esa precarización no parece la mejor política para asentar unos cimientos sólidos sobre los que armar lo que todos parece que deseamos, ¿no?, que es un modelo de comunicación pública. Y, por último, y aquí recojo el testigo que de algún modo ha lanzado el propio director general cuando mencionaba el ejemplo de la televisión pública gallega, ¿no? Creemos que realmente la RTPA sería una plataforma extraordinaria de exportación, de explotación y de plasmación de la creatividad asturiana, que es mucha y que debería tener en la mercantil su asiento de privilegio, ¿no? Nosotros creemos que la ausencia en la parrilla de RTPA de ciertos nombres que casi por pudor yo excuso mencionar aquí, pues solo puede ser síntoma de dos cosas, o de cortedad de miras o de temor a incomodar. Pero voy más allá e intento acabar con una imagen positiva, ¿no?, recogiendo, insisto, el sentir del director general. Y además pongo un ejemplo que creo que sentirá cercano porque afecta al propio corazón de la televisión. Yo creo que vivimos una edad de oro de la realización asturiana, ¿no? Tenemos una serie de nombres que están trabajando además sobre dos temas fundamentales, como son la memoria y la denuncia social, ¿no?, la reescritura de nuestra historia a través del relato filmado y sobre todo el relato documental, que nunca hemos tenido, ¿no? No querría dejarme fuera ningún nombre, pero bueno, obviamente están personas como Ramón Lluís Bande, están nombres como Celia Viada, está Elisa Cepedal, está Diego Llorente, está Tito Montero. Quiero decir, tenemos un elenco de creadores y creadoras hoy, jóvenes, tremendamente incisivos desde el punto de vista político y enormemente audaces desde el punto de vista creativo, que es una lástima, o sería una lástima, que realmente RTPA no pudiera nutrirlos y a la vez nutrirse de ellos para conquistar ese espacio de diferenciación dentro de las televisiones públicas españolas y para generar desde ahí también incluso un modelo de país que nos permita pensarnos hacia adentro y darnos a conocer hacia afuera. Entonces, yo ahí sí que le lanzo al director general la cuerda para que no la pierda, porque creo que es un impulso que debemos aprovechar hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias.